Hoy entonces vamos a compartir la clase sobre hierro en la nutrición humana. Es bien conocido que la deficiencia o la exposición a diversos elementos por demás tienen efectos notables sobre la salud humana. El efecto de cuánto el elemento afecta a la salud humana se determina por varias características, incluyendo la absorción, el metabolismo, el grado de interacción en los procesos fisiológicos. El hierro es un elemento esencial, fundamental para casi todos los organismos vivos, ya que participa en una amplia variedad de procesos metabólicos, incluyendo el transporte de oxígeno, la síntesis de ADN y el transporte de electrones. Sin embargo, como el hierro puede formar radicales libres, su concentración en los tejidos del cuerpo debe estar bien regulada, ya que en cantidades excesivas puede conducir a daños en los tejidos. Trastornos del metabolismo del hierro se encuentran entre las enfermedades más comunes que afectan a los seres humanos en todo el ciclo vital y abarca un amplio espectro de enfermedades con diversas manifestaciones clínicas que van desde la anemia a la sobrecarga de hierro y posiblemente su deficiencia y su exceso puedan estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Desde tiempos remotos, el hombre ha reconocido el papel fundamental, como decíamos, de la función del hierro, tanto en la salud como en la enfermedad. Es así que en 1932 queda establecida formalmente la importancia del hierro cuando se obtuvieron pruebas que demostraron que se necesitaba hierro inorgánico para la síntesis de hemoglobina y por lo tanto para el transporte de oxígeno. En la actualidad, a pesar de la baja ingesta de hierro o de biodisponibilidad o de su biodisponibilidad, es responsable de la mayoría de los casos de anemia en los países industrializados, pero también en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. ¿Por qué en los países subdesarrollados, aquellos ligados más o relacionados más a la pobreza? Además, la anemia puede estar presente no solo por un déficit en cuanto a la ingesta de hierro, sino que también encontramos anemia relacionada con infecciones e inflamaciones, especialmente la malaria, pero también con pérdida de sangre por infecciones parasitarias y además está muy ligada a otras deficiencias de nutrientes como pueden ser la vitamina A, la riboflavina, el ácido fólico, la vitamina B12, que también son causas importantes de anemia. Para entrar en el capítulo de lo que es la fisiología del hierro, es importante saber que el hierro es un elemento que está abundante en la Tierra y que es un componente biológicamente esencial, como decíamos, para todos los organismos vivos. Sin embargo, a pesar de que en la Tierra existe abundante cantidad de hierro, este, a su vez, es a menudo un factor limitante de crecimiento en el entorno. No está fácilmente disponible para su absorción por los organismos. Por lo tanto, frente a la dificultad con la que nos encontramos para la absorción efectiva del hierro, los seres humanos cuentan con mecanismos que hacen una reducción del hierro férrico insoluble, hierro 3, a la forma ferrosa soluble,
como una manera efectiva de mejorar la absorción del hierro. En el cuerpo humano el hierro existe principalmente en formas complejas, unidas a proteínas, hemoproteínas, como compuestos hemo, y ahí tenemos hemoglobina o mioglobina, enzimas hemo o compuestos no hemo, enzimas flavinas de hierro, transferrina, ferritina. El cuerpo requiere de hierro para la síntesis de proteínas, para transportar oxígeno, y entonces en particular acá tenemos la actuación de la hemoglobina y de la mioglobina, pero también se necesita hierro para la formación de enzimas heme y otras enzimas que contienen hierro y que participan en la transferencia de electrones y en aquellas situaciones en donde se presentan mecanismos de oxidorreducción. Casi 2/3 del cuerpo, ¿sí? Se encuentra el hierro bajo la forma de hemoglobina y está presente, obviamente, en los eritrocitos circulantes. 25% aproximadamente está contenido bajo depósito, en un hierro que además es fácilmente movilizable cuando se lo necesita, y además el resto está en una variedad de enzimas implicadas en el metabolismo oxidativo y además ubicado en otras células con muchas funciones diferentes, funciones celulares diferentes. Por lo tanto, allí tenemos, ¿sí?, un esquema en donde se muestra la cantidad de, en la próxima diapositiva, de contenido de hierro en el organismo. Es importante, antes de observar ese cuadro, que pensemos que cualquier trastorno del metabolismo del hierro se encuentra dentro de las enfermedades más comunes en los seres humanos y abarca un amplio espectro, además con muchísimas, ¿sí?, manifestaciones clínicas que lo vamos a ver y que van desde la anemia, déficit, a la sobrecarga de hierro, ¿sí? Entonces, si observamos el cuadro, vamos a ver lo que les decía, un hierro esencial, circulante, y un hierro que se encuentra bajo reservas, fundamentalmente en el hígado. Y además observamos allí la cantidad de hierro que contienen tanto mujeres, total, como hombres. En la próxima diapositiva también podemos ver, ¿sí?, cómo están ubicados en porcentajes, cómo está distribuido el hierro en el organismo. Un aspecto importante a destacar del hierro es que este constantemente se está reciclando y constantemente permite que el organismo se encuentre en un equilibrio, ¿sí?, de hierro. Por lo tanto, hablamos de lo que en la literatura van a encontrar bajo el título de circuito interno del hierro, que se refiere a que este equilibrio en el organismo se produce fundamentalmente por modificaciones en la absorción. Este proceso es regulado por niveles de depósito de hierro y además por la velocidad de eritropoyesis. Por lo tanto, para mantener el equilibrio, yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, cuánto se está absorbiendo. Las personas que tengan menores depósitos de hierro van a hacer una absorción mucho mayor y viceversa. Por lo tanto, está regulada cuánto absorbo dependiendo de la cantidad de hierro que tengo de depósito y que además depende de la velocidad de formación de glóbulos rojos. El hierro es en gran parte reutilizado debido a que el organismo tiene una limitada capacidad de excretar hierro. Por lo tanto, el balance de hierro es regulado, y esto es bien importante recordarlo, por la absorción. En el esquema siguiente
nosotros entonces podemos observar o verificar el ciclo del hierro en el organismo, cómo está, en qué se basa, y entonces en este diagrama esquemático del ciclo del hierro uno puede ver cómo el hierro se entrega a los tejidos una vez que fue absorbido, ¿sí? Vemos cuánto consumimos y cuánto de eso realmente se absorbe. A ese fenómeno le llamamos la biodisponibilidad del hierro. Una vez que ese hierro es absorbido a nivel intestinal, ¿sí? Es transportado. ¿Quién transporta hierro? Es la transferrina, ¿sí? Un transportador, por lo tanto, que captura hierro liberado en el plasma principalmente a través de los enterocitos intestinales o macrófagos reticuloendoteliales circulantes. La unión de transferrina cargadas con hierro al receptor, ¿sí? Un receptor específico que tienen, que es TFR1, y es quien permite este receptor que el hierro se una a la transferrina, y luego, ¿sí? Entonces este hierro circulante, ¿hacia dónde va? Siempre recordar que el hierro que se almacena, ¿sí? Que va de un 10 a un 20%, ese hierro, ¿sí? Se almacena bajo la forma de ferritina. Otra parte va a formar parte de otros procesos y otro está básicamente ligado a la formación de hemoglobina eritropoyesis. Vemos en el siguiente esquema otro esquema en donde vemos el circuito interno del hierro. Lo importante es saber que este hierro permite, esta reutilización del hierro permite mantener la homeostasis. Bien, para comprender mejor cómo funciona el circuito interno del hierro, es importante entender cómo se produce la absorción del mismo. Hablamos de que una absorción de hierro es baja cuando la misma es menor al 10%. Y hay determinados factores que afectan esta absorción. Uno, ya nombrado, es el estado nutricional del hierro. El segundo, el tipo de hierro consumido, recordando que el hierro M es de mayor biodisponibilidad. Y tercero, la forma del hierro consumido, si es un hierro ferroso o un hierro férrico. Para esto es importante recordar entonces hierro M y hierro no M. Hierro M forma parte de la hemoglobina, mioglobina y citrocromos. Y el hierro no M forma parte de los alimentos de origen vegetal, en la leche, etc. aparece hierro no M. Y acordarse que desde el punto de vista químico, entonces tenemos hierro férrico y ferroso, y que la mayor absorción se da con el hierro ferroso. También recordar que existen factores dietéticos que afectan la absorción del hierro. Dentro de ellos, ¿sí? Vemos que el hierro M, en este siguiente diagrama, se muestra cómo puede llegar a ser la absorción entre un 20 y un 30%, mientras que el hierro no M es mucho más baja, siendo entre un 1 y un 20% su absorción, y depende directamente de factores tanto favorecedores como inhibidores de la absorción. Por lo tanto, una importante es recordar que la fracción de hierro absorbido de la cantidad ingerida es típicamente baja, depende mucho de las condiciones de cada país, varía muchísimo, entre un 5 a un 35%, dependiendo de las circunstancias y del tipo de hierro. Es importante recordar que este hierro, ¿sí? Su absorción se produce en el duodeno y el yeyuno superior, y que el hierro M se transporta a través del borde en cepillo de las células del intestino y entra
a la misma reserva que lo hace el hierro NOEM ingerido, con la diferencia que el hierro dietético NOEM, o sea, el hierro 3, debe reducirse para transportarse a través del borde en cepillo. Por lo tanto, primero tengo que hacer soluble al hierro para que luego éste sí ingrese a la célula del intestino. Una vez que está dentro de la célula intestinal, parte del hierro se usa, otra se almacena dentro del enterocito en lo que se llama la ferritina. Y se pierde, este que quedó allí acumulado, se va a perder cuando se desprenda la mucosa intestinal. El hierro que no quedó almacenado simplemente va a atravesar la célula intestinal y entonces la ferroportina va a ayudar a exportar ese hierro de la célula intestinal para incorporarlo en la transferrina sérica. Y luego que esté a nivel de la sangre, es importante recordar que vuelve a haber una transformación a través de una ferrooxidasa que lo que hace es transformar el hierro más 2 en hierro más 3. Y así, bajo esta forma, es que circula. Por lo tanto, se transfiere entonces a través de la mucosa duodenal a la sangre y esta es transportado por la transferrina. ¿A dónde va a ser transferido? Y bueno, simplemente a las células o a la médula ósea para que se produzcan nuevos glóbulos rojos. Es importante recordar que el estado físico del hierro que llega al duodeno influye en gran medida, por lo tanto, en su absorción. Con un pH fisiológico, el hierro ferroso se oxida rápidamente a hierro insoluble. El ácido gástrico lo que hace es disminuir el pH en el duodeno proximal, reduciendo el hierro más 3 en el lumen intestinal por reductasas férricos, permitiendo así el transporte subsiguiente de hierro ferroso a través de la membrana apical de los enterocitos. Esto mejora, por tanto, la solubilidad y absorción de hierro férrico. En el siguiente esquema podemos observar entonces cómo se produce la absorción de hierro, repasando además todo lo mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los puntos claves que tienen que recordar? Que cuando se almacena en las células intestinales, el hierro se une con una proteína mucosa llamada ferritina. Segundo, si las células absorbentes intestinales se desprenden antes de que el hierro se absorba, este sale del cuerpo en las heces. Tal desprendimiento permite al cuerpo controlar la absorción del hierro. Tercero, que el hierro que entra a la corriente sanguínea se une con lo que hemos llamado transferrina. Cuarto, que el hierro que se une con la transferrina luego se distribuye en hígado, músculo, médula ósea y otros tejidos corporales. Y por último, que el hígado y el vaso captan el hierro de los eritrocitos desgastados, lo que permite reutilizar la mayor parte de este metal. Por lo tanto, ¿sí? El recordar que el hierro M se transporta a través del borde en cepillo y entra a la misma reserva que el hierro NOEM. El hierro dietético NOEM, el hierro 3, debe reducirse para transportarse a través del borde en cepillo. Que dentro de la célula, parte del hierro se usa o almacena dentro del enterocito, en la ferritina,
y se pierde cuando se desprende la mucosa intestinal, tal como se observa en el siguiente esquema. Por último, que la ferroportina ayuda a exportar el hierro de la célula intestinal para su incorporación en la transferrina sérica. Por lo tanto, es importante además recordar que la absorción intestinal, la captación celular y el almacenamiento del hierro están regulados en forma estricta por el cuerpo, que además este tiene capacidad limitada para excretar el hierro absorbido. Que de hecho, cerca del 90% de este mineral que se usa todos los días se recupera y se recicla, y a esto nos referíamos con el circuito interno. Solo se excreta alrededor del 10%, sobre todo por la pequeña cantidad de bilis que se pierde en las heces. Una de las proteínas que ayuda a la regulación del balance del hierro se llama, como lo hemos nombrado, la hepcidina. La pérdida de esta proteína produce en el ser humano sobrecarga de hierro. Recordar, por lo tanto, que la hepcidina es una hormona peptídica secretada que circula por el hígado, que juega un papel central en la regulación de la homeostasis del hierro. Es el regulador estrella de la homeostasis del hierro sistémico, coordina el uso del hierro y además regula el almacenamiento del mismo. ¿Dónde se produce esta hormona? Esta hormona es producida principalmente por los hepatocitos, fundamentalmente. También es importante recordar hasta acá que cuando se altera la producción de ácido gástrico en el ser humano, la absorción del hierro se va a reducir sustancialmente. La regulación de la homeostasis, por lo tanto, debemos recordar que se requiere de hierro para un sinfín de funciones celulares, que se requiere además un equilibrio constante entre lo que absorbo, lo que transporto, lo que almaceno y lo que utilizo, y que además recordar que el cuerpo carece de un mecanismo definido para la excreción activa de hierro. Por lo tanto, el equilibrio se regula principalmente, como ya hemos mencionado, por su absorción. Por lo tanto, recordar que la hepcidina es una hormona péptida circulante secretada por el hígado y que juega un papel fundamental en la regulación de la homeostasis del hierro. En el siguiente esquema, ¿sí?, lo que nosotros tenemos es, por un lado, una situación de deficiencia de hierro, en el otro extremo lo contrario, y el estado normal o en homeostasis de hierro en el organismo. Y cómo entonces se producen diferentes concentraciones de hormonas de acuerdo a la situación no fisiológica, en definitiva, en la que el organismo se encuentra. Veamos ahora en dónde se almacena el hierro. Rápidamente, la concentración de ferritina junto con la de hemosiderina reflejan las reservas de hierro del cuerpo. Se almacena hierro en forma insoluble en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Por lo tanto, la ferritina sérica es la prueba de laboratorio más conveniente para estimar cuáles son las reservas de hierro en los seres humanos. En cuanto a la excreción, saber que además de las pérdidas de hierro debido a la menstruación, producidas por cualquier otra hemorragia que sufra el organismo, o en aquellas situaciones en el embarazo, más específicamente, más que en el embarazo, en el parto, el hierro está altamente conservado y no se pierde fácilmente del cuerpo. Sí hay una pérdida obligatoria que es real a través de
de lo que se pierde a través de las células superficiales epiteliales, incluyendo la piel, el tracto genitourinario y gastrointestinal. Pero estas pérdidas se estima que son limitadas y en total estarían aproximadamente en 1 miligramo día. Si en aquella situación en que las pérdidas de hierro a través del sangrado menstrual son excesivas, sí, entonces en este caso puede llevar o puede ser causa, una causa bien común en general, de deficiencia de hierro en las mujeres. Como se mencionó anteriormente, las funciones del hierro tienen gran importancia, es un elemento, como dijimos, esencial para la vida, siendo indispensable para la función de diversas enzimas y para el transporte y almacenamiento de oxígeno. Tiene una participación importante en diversas funciones del cuerpo. Muchas de ellas dependen de la capacidad de hierro para participar en reacciones de óxido reducción, redox, con cambio de hierro, de ferroso a férrico y viceversa. Y luego, sí, como ya mencionamos, la importancia que tienen en cuanto al transporte de oxígeno y eliminación de CO2, en cuanto a su participación para la utilización de energía, la participación en la respiración celular, formando parte de enzimas del ciclo de Krebs, como se mencionó también en la síntesis de ADN, en la síntesis de niacina, a través de triptofano, y además por formar parte de varias enzimas que mantienen la integridad celular. Es bien importante entonces recordar que el hierro forma parte de dos proteínas, la hemoglobina y la mioglobina, que participan en el transporte y metabolismo de oxígeno. En cuanto a la biodisponibilidad y a las fuentes de hierro, el hierro en las dietas de tipo occidental se encuentra en cantidades que van desde 10 a 30 miligramos día, y en las dietas mixtas predominantemente vegetales solo una pequeña fracción es absorbida. Recordar, ¿sí?, que el hierro proveniente de la dieta se presenta bajo dos formas, que son hierro Hem y hierro no Hem o no hemo. Las principales fuentes de hierro Hem o hemo son la hemoglobina y la mioglobina, y esto viene a partir del consumo de carne, pollo y pescado y vísceras, mientras que el hierro no Hem se obtiene de cereales, de leguminosas y de algunas verduras fundamentalmente. Recordar que además el hierro Hem es altamente biodisponible y los factores dietéticos tienen poco efecto en su absorción, mientras que la absorción del hierro no Hem es mucho menor y sí está fuertemente influenciado por la presencia de otros componentes de los alimentos. Es importante también recordar que la cantidad de hierro Hem presente en los diferentes tipos de carnes en promedio es de un 40%. El 60% es hierro no Hem. Recordar que el 100% de hierro de las carnes no es de tipo Hem. También es importante recordar que a pesar de su menor biodisponibilidad, el hierro no Hem generalmente contribuye más a la nutrición que el propio hierro hemínico. Los factores que mayor influyen en la disponibilidad del hierro son fitatos, el contenido de fitatos de la dieta, el contenido en carne que tenga la dieta y el contenido en vitamina C. En la próxima diapo podemos observar cuál es la absorción de hierro de alimentos de origen vegetal y animal y poder comparar, y así entonces vemos cómo aquellos alimentos fuente de hierro Hem, como las carnes, tienen una mayor
tienen un mayor porcentaje de absorción frente a lo que podría ser un cereal común como el arroz, que ronda menos del 5%. Los principales factores que afectan la absorción del hierro o inhibidores, también lo van a encontrar así en la bibliografía, son el ácido fítico, los polifenoles, el calcio, los péptidos de proteínas parcialmente digeridas. Y aquellos que son potenciadores son el ácido ascórbico y tejido muscular, que puede reducir el hierro férrico a hierro ferroso y enlazarlo en complejos solubles que están disponibles para la absorción. Recuerden siempre que para que se produzca la absorción, el hierro tiene que estar soluble. Por lo tanto, existe un número de factores de la dieta que influyen en la absorción de este mineral. Como decíamos, el ascorbato y citrato aumentan la absorción de hierro, en parte al actuar como quelantes débiles para ayudar a solubilizar el metal en el duodeno. El hierro se transfiere entonces, una vez que es soluble, fácilmente al interior de la célula. El efecto potenciador, cuánto influye, depende de la dosis de ácido ascórbico que uno consuma, ya sea en forma natural, o añadida. El efecto potenciador es debido entonces en gran parte a su capacidad para reducir hierro férrico a hierro ferroso, pero también es debido a su potencial para quelar hierro. El ácido ascórbico va a superar el efecto negativo sobre la absorción de hierro de todos los inhibidores, que incluyen fitato, polifenoles, calcio y proteínas en los productos lácteos. Y este aumentará la absorción del hierro que está agregado en la fortificación. Es importante además recordar que en frutas y verduras el efecto potenciador del ácido ascórbico es a menudo anulado por el efecto inhibidor de los polifenoles. El ácido ascórbico es el único potenciador de la absorción en dietas vegetarianas y en dietas veganas. Entonces, uno de los manejos importantes es incluir verduras que contengan un alto contenido de ácido ascórbico. También hay que tener en cuenta que el procesamiento industrial, la cocción, el almacenamiento degrada el ácido ascórbico, elimina su efecto potenciador sobre la absorción de hierro y que por lo tanto a la hora de seleccionar estos alimentos tienen que estar fundamentalmente crudos. En esta diapo que vemos ahora, entonces vemos aquellos inhibidores, aquellos facilitadores, ¿sí? Y aquellos que compiten con el hierro en la absorción, ¿sí? En cuanto a los factores, el efecto potenciador del ácido ascórbico, por lo tanto, recuerden que tiene que ver con la capacidad de reducir férrico a ferroso. En cuanto a los factores que inhiben la absorción de hierro, en dietas basadas en vegetales, fundamentalmente el fitato es el principal inhibidor de la absorción de hierro. El efecto negativo de fitato en la absorción del hierro ha sido demostrado que el mismo es dependiente de la dosis y comienza a muy bajas concentraciones a ya tener un efecto negativo. En una comida que tenga entre 2 y 10 miligramos de fitato, ahí ya comienza el efecto negativo para la absorción de hierro. ¿Cuál es la relación molar de fitato-hierro que uno debería poder encontrar en las dietas? La relación debería ser de 1 a 1.
o preferiblemente de 0,4:1 para mejorar significativamente la absorción de hierro en las comidas a base de leguminosas o cereales que además no contienen ningún potenciador de la absorción de hierro. Y de 6:1 en las comidas compuestas con ciertas verduras que contienen ácido ascórbico y carne como potenciadores. Por lo tanto, es importante poder cuantificar la cantidad de fitatos que se está consumiendo en la dieta. Otro inhibidor importante mencionado en la literatura son los polifenoles. Estos se encuentran en diversas cantidades en los alimentos vegetales, en las frutas, en los cereales y en algunas leguminosas. También encontramos polifenoles en el té, el café y en el vino. El efecto inhibidor de los polifenoles sobre la absorción del hierro se ha demostrado fundamentalmente en el té negro y en menor medida en aquellas infusiones de hierbas. En cuanto a los polifenoles y su presencia en cereales y legumbres, los polifenoles se suman al efecto inhibitorio de fitatos. Otro inhibidor que aparece en la literatura y que tiene que ser observado cuando uno hace análisis de dietas es el calcio. El calcio se ha demostrado que tiene efectos negativos en la absorción tanto del hierro NOEM como del hierro EM, lo que lo hace diferente de otros inhibidores que solo, recuerden, afectan al hierro NOEM. Con el calcio en particular hay que vigilar. También su actuación es dosis dependiente y ya se muestran efectos inhibitorios cuando ya tenemos dosis de 75 a 300 miligramos, ¿sí? Cuando se añade, en este caso, cuando es añadido calcio, por ejemplo, para hacer alguna preparación. Y en dosis de 165 miligramos de calcio para lo que es productos lácteos. En esas cantidades, entonces, ya sea que está dentro de una preparación o que está como un lácteo aislado, comienza a tener efectos inhibitorios frente con cantidades de 165 miligramos de calcio. Algunos autores muestran como a través de algunos estudios que cuando tratamos o analizamos una sola comida, los efectos negativos del calcio sobre la absorción del hierro difieren de aquellos estudios en donde se analizan múltiples comidas con una variedad de alimentos mayor y en diversas concentraciones de otros inhibidores y de otros potenciadores. Entonces, cuando se comparan estas dos formas de dieta, lo que indican los estudios es que el calcio tiene un efecto limitado sobre la absorción del hierro. Por lo tanto, depende el efecto inhibidor del calcio, además del tipo de comida y de la variedad de alimentos y de la cantidad de inhibidores y potenciadores presentes. Por lo cual, en la práctica, esto resulta complicado, difícil a la hora de poder analizar las dietas detalladamente. En cuanto a las proteínas animales, ya sea las que provienen de leche, de huevo y específicamente la albúmina, se ha demostrado que inhiben también la absorción de hierro. Las dos principales fracciones de proteína de leche bovina, la clara de huevo, caseína y suero de leche, se ha demostrado bajo estudios de laboratorio que inhiben la absorción del hierro en los seres humanos. También es importante destacar que las proteínas de soja también tienen un efecto negativo sobre la absorción del hierro.
Es importante destacar en cuanto a competencias del hierro, nos referimos a competencias del hierro, a aquellos otros elementos que podrían estar afectando la biodisponibilidad de hierro. Es importante destacar estos y detenernos debido a la realidad epidemiológica del Uruguay, en donde varios estudios han demostrado la contaminación por algunos metales pesados. En el caso específicamente del hierro, estudios de competencia sugieren que varios metales pesados pueden interferir en la absorción del hierro y competir a nivel intestinal. ¿Qué metales? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de plomo, de manganeso, de cobalto y de zinc. Por lo tanto, en el plomo particularmente es un elemento pernicioso para el metabolismo del hierro. El plomo es absorbido a nivel intestinal y tiene un efecto de inhibición competitiva con el hierro. Por lo tanto, sí, es importante tener en cuenta la presencia de este metal a la hora de planificar la alimentación, más que nada en grupos de riesgo, ¿sí? Fundamentalmente en donde las consecuencias especialmente graves se dan en los niños. Cuando nos referimos a los requerimientos humanos de hierro, durante tanto la infancia temprana, las necesidades de hierro se complementan a pesar de que el contenido de la leche materna, de la leche humana, es de bajo contenido cuantitativo, ¿sí? El infante logra cubrir sus necesidades porque la leche humana, el hierro contenido en la leche humana, es de muy buena biodisponibilidad. Luego las necesidades de hierro se elevan notablemente a partir de entre los 4 y los 6 meses de vida y ascienden alrededor de 0,709 miligramos día durante el resto del primer año de vida. Entre el primer año y los 6 años de edad, el contenido de hierro en el cuerpo se duplica de nuevo. Por tanto, los requerimientos de hierro también son muy altos, fundamentalmente en los adolescentes, si lo pensamos como una etapa de altas demandas y de alta velocidad de crecimiento. Las niñas, además, suelen tener acompañadas a este crecimiento durante la pubertad el inicio de su menarquia y por lo tanto así las necesidades de hierro están aumentadas. De todas formas, en los varones también hay un marcado aumento de la masa de hemoglobina y la concentración de hierro durante la pubertad, por lo tanto también es un nutriente que a vigilar durante esta etapa. Teniendo en cuenta además este ítem de los requerimientos, es importante saber que las tasas promedio de hierro en adultos varían, como ya se dijo anteriormente, entre 1 y 3 gramos de hierro, y que un delicado equilibrio entre la absorción de la dieta y la pérdida es que mantienen estas cifras. Cerca de 1 miligramo de hierro se pierde cada día a través del desprendimiento de las células de la piel y de las superficies mucosas, incluyendo el revestimiento gastrointestinal. La menstruación, obviamente que aumenta la pérdida media diaria de hierro, aproximadamente 2 miligramos por día, fundamentalmente en adultas premenopáusicas. El aumento de la masa corporal durante el crecimiento neonatal y la infancia aumentan también transitoriamente las necesidades de hierro. Por tanto, se necesita una ingesta dietética de hierro para diaria, asegurar una ingesta diaria para reemplazar el hierro que además se pierde, como vimos anteriormente, por heces y orinas y a través de las piernas.
Estas pérdidas basales representan aproximadamente 0,9 miligramos de hierro para un hombre adulto, 0,8 para una mujer adulta. El hierro perdido en la sangre, además, menstrual, hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar los requisitos o los requerimientos humanos. Es importante destacar que las recomendaciones dietéticas que ustedes vienen manejando, las RDA, por ejemplo, hablan que para las mujeres adultas sería necesario un consumo de 8 miligramos al día, 18 miligramos al día, y para los varones de 8 miligramos. Después de los 51 años, las RDA para mujeres caen, ¿sí?, a 8, porque obviamente la mayoría de estas mujeres comienzan la etapa menopáusica y no pierden hierro durante la sangre menstrual. Aunque la absorción del hierro, como hemos visto, es muy variable, los valores de RDA se basan, o cómo se establecieron estos valores de RDA, bueno, se basaron en la premisa de que alrededor del 18% del hierro de la dieta se absorbe en un tipo de alimentación típica occidental, como la que se consume mayoritariamente en Estados Unidos. Por lo tanto, el valor diario de hierro que se usa en las etiquetas de alimentos y en complementos van a ver que es de 18 miligramos. En general, las dietas occidentalizadas contienen cerca de 6 miligramos de hierro por cada 1000 calorías, ¿sí? Por lo tanto, una dieta promedio de un adulto de 2000 calorías aporta alrededor de 12 miligramos de hierro. Hay estudios que muestran las tendencias de consumo. Habitualmente en Estados Unidos el consumo promedio diario es de 17 y 12 para varones y mujeres respectivamente. Cuando nosotros además analizamos el tema de requerimientos humanos, hay que tener en cuenta cuáles son los grupos de riesgo para específicamente este mineral. La mayor probabilidad de padecer deficiencia de hierro se encuentra en las poblaciones que, por supuesto, tienen un bajo acceso, un acceso insuficiente a alimentos ricos en hierro, y fundamentalmente en aquellos grupos que además tienen altas demandas de hierro. Por lo tanto, uno observa las RDA y fácilmente va a darse cuenta que los niños, los adolescentes, las mujeres en edad reproductiva y especialmente durante el embarazo son definidos como los grupos de mayor riesgo. Queda claro, y así lo hemos dicho, que en los infantes y los adolescentes es un grupo de riesgo porque las demandas están aumentadas como resultado o asociado al rápido crecimiento. En las mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, tiene que ver más que nada ligado a las pérdidas y fundamentalmente en aquellas mujeres que tienen una pérdida excesiva de sangre durante la menstruación. ¿Por qué también es importante vigilar las embarazadas? Bueno, porque acá también hay un aumento significativo de las necesidades de hierro debido al rápido crecimiento de la placenta, el feto y la expansión de masa globular que presentan estas mujeres. Por el contrario, entonces, ¿quiénes quedarían excluidos? Los hombres. En cuanto a las consecuencias y las causas de la deficiencia de hierro, hay que recordar que la deficiencia se define como una condición en la que no hay reservas de hierro movilizables y en la que se observan signos de un suministro comprometido de hierro a los tejidos. Por lo tanto, la deficiencia de hierro puede existir con o sin anemia. Algunos cambios funcionales pueden ocurrir
en ausencia de anemia, pero los déficits más funcionales parecen ocurrir con el desarrollo de la anemia. La deficiencia se presenta en diferentes grados, leves, moderados y graves, y aún en las formas leves y moderadas de la anemia, ahora sí, por deficiencia de hierro, puede estar asociadas además con alteraciones funcionales que van a afectar el desarrollo cognitivo, los mecanismos de inmunidad y la capacidad de trabajo. La deficiencia de hierro durante el embarazo se asocia con una variedad de resultados adversos, tanto para la madre como para el niño, incluyendo un mayor riesgo de sepsis, de mortalidad materna, de mortalidad perinatal y de bajo peso al nacer. Cabe recordar que la deficiencia de hierro es la carencia de este elemento más frecuente en el mundo y que además ocurre en diferentes etapas. Hablamos de diferentes etapas de la deficiencia de hierro que comienzan con deficiencias de hierro marginales o tempranas, en el cual hay una disminución de consumo de hierro, hay mayores pérdidas del mismo, las reservas están disminuidas y en las cuales no hay síntomas aparentes. Cuando pasamos ya a una deficiencia de hierro moderada, tenemos deficiencia o reservas de hierro agotadas, hay una menor capacidad, ahí sí, para el trabajo y el ejercicio, está disminuida la función inmunitaria y está disminuido el transporte de hierro. Cuando hablamos de una deficiencia grave de hierro, allí estamos hablando de anemia ferropriva. ¿Qué ocurre? ¿Qué se observa allí? Una disminución en la síntesis de hemoglobina y de eritrocitos, anemia, disminución del transporte de oxígeno, aumento de la fatiga, una deficiencia en el desempeño en el trabajo y el ejercicio, aumentan mucho más las incidencias de infecciones, disminuye crecimiento y desarrollo cognitivo en los niños y aumenta la mortalidad. Por tanto, ¿cuándo surge la anemia ferropénica nutricional? Cuando las necesidades fisiológicas no pueden ser satisfechas con la absorción de hierro de la dieta. La biodisponibilidad de hierro en las dietas es baja en poblaciones que consumen alimentos basados fundamentalmente en vegetales, en dietas monótonas, en vegetales, en cereales, con poca carne. En muchos países en desarrollo, la alimentación se basa en plantas, en vegetales, en fruta, con alimentos rara vez fortificados, con hierro, y por lo tanto la frecuencia de anemia supera el 50% de niños en menores de 4 años. ¿Cuál es la situación en el Uruguay? En el Uruguay los últimos datos del año 2011 de encuesta relacionada con el crecimiento y la alimentación de los niños en menores de 24 meses, realizada por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, UNICEF y Ruandi, mostraban que el 31% de los niños menores de 2 años en nuestro país presentaban anemia. Mientras que estas cifras años atrás, en el año 2005, representaban un 50%. Por lo tanto, para nuestro país, el hierro sigue siendo un elemento vital a vigilar, con programas que tienen que atacar esta situación por todas las consecuencias que venimos conversando durante esta clase. Aquí tienen un esquema entonces en donde muestra los estadios de deficiencia de hierro que les mencionaba, las diferentes etapas, ¿sí? Y entonces cómo recién en la etapa 3 estamos hablando de anemia, ¿sí? Y qué es lo que va sucediendo con las reservas, con el hierro eritrocitario, ¿sí? En un esquema fácil de entender.
La prevalencia de la deficiencia de hierro en una población es de 2 a 2,5 veces la de anemia. ¿Tá? Por lo tanto, se habla de que en realidad lo relacionado a este mineral es como un gran iceberg en donde nosotros vemos la anemia por todas las consecuencias que tienen a nivel del organismo, pero mucho antes ya comenzaron depósitos bajos, deficiencias tisulares y cuando llegamos a anemia el problema es realmente grave. Por tanto, en cuanto a la evaluación, es importante que las mediciones de laboratorio son esenciales para un adecuado diagnóstico de la deficiencia. Ellas son más informativas o más reales cuando se examinan y evalúan en el contexto, además, de la historia nutricional y de la historia médica de las personas, teniendo en cuenta la multicausal del estado de hierro en los seres humanos. La anemia, por lo tanto, es en realidad una señal de un proceso de enfermedad más que una enfermedad en sí sola. Yo creo que eso ha quedado claro. Por lo tanto, es que esta se clasifica en aguda o crónica. Anemia crónica nos referimos cuando se produce durante un largo periodo de tiempo. Anemia aguda se ocurre básicamente rápidamente, acá no hay largos periodos de tiempo en los cuales de cronicidad en las que aparece. Es importante determinar si la anemia está presente desde hace, por lo tanto, mucho tiempo o si se trata de algo nuevo. Esto ayuda al diagnóstico médico, ayuda a encontrar cuáles son las causas. También ayuda a predecir qué tan graves pueden ser los síntomas de la anemia. En la anemia crónica los síntomas suelen comenzar lentamente, el progreso es gradual, mientras que en los síntomas relacionados a la anemia aguda puede ser abrupta y más angustiante. Es importante y rápidamente tener en cuenta, además, que cuando hablamos de anemia hay múltiples anemias, por decirlo de alguna manera, que engloban a este término grande, general, y entonces estamos hablando de anemia ferropénica, anemia por enfermedad relacionada o asociada a enfermedades crónicas, anemias por sangrados activos, que es cuando las pérdidas de sangre a través del sangrado menstrual son abundantes o por heridas importantes pueden causar anemia. Cuando hablábamos anteriormente de enfermedades crónicas, quiere decir que hay condiciones médicas a largo plazo que pueden conducir a la anemia, relacionadas por lo tanto a enfermedades, anemias relacionadas por ejemplo a la enfermedad renal, pero también anemias que se llaman anemias fisiológicas o anemias relacionadas con el embarazo, en las cuales un aumento en el volumen plasmático durante el embarazo diluye los glóbulos rojos y esto puede ser reflejado como anemia por deficiencia de hierro. Por lo tanto, en el embarazo hay un capítulo especial relacionado con el hierro y las patologías asociadas. Anemias relacionadas con una mala nutrición, obviamente, en donde además hay deficiencia de otros minerales o de otras vitaminas que son necesarios también para una correcta producción de hemoglobina, como es el caso de la vitamina B12, la vitamina A, el ácido fólico, la riboflavina y el cobre. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que una ingesta dietética pobre es causa importante de niveles de vitamina bajos y por tanto de anemia, y hay que hacer un buen diagnóstico de consumo de estos elementos, de vitaminas y de minerales. Hay un capítulo especial relacionado con la obesidad y la anemia. Hay un capítulo especial relacionado con alcoholismo y anemia.
Cuando hablamos de anemia falciforme, es una enfermedad hereditaria común en donde también es un trastorno relacionado con la sangre que afecta a las moléculas directamente de hemoglobina y hace que todas las células cambien bajo condiciones de estrés. Tenemos anemia, bueno, la talasemia, que es otro grupo de causas relacionadas con bajos niveles de hemoglobina. Tenemos anemia hemolítica, anemia aplásica, que son todas enfermedades, por ejemplo, anemia aplásica relacionadas con la médula ósea, que destruye la producción de células de la sangre. Esto se ve disminuido y por lo tanto también tenemos anemia. Por lo tanto, hay que estar atento al diagnóstico de estas enfermedades para poder luego hacer un buen tratamiento. En lo que respecta a la nutrición, obviamente que la anemia ferropénica es de la que más guarda relación con nuestra disciplina y que por lo tanto podemos ayudar directamente al combate de esta patología. En cuanto a la prevención de la deficiencia de hierro, hay diferentes estrategias de intervención. Fundamentalmente hay 4 estrategias de intervención fundamentales para corregir la deficiencia de micronutrientes en las poblaciones, ya sea que se utilizan ya sea intervenciones solas, intervenciones que se utilizan en combinación y fundamentalmente que guardan relación con la educación, con modificación de la dieta para mejorar la ingesta de hierro y fundamentalmente aumentar la biodisponibilidad, la administración de suplementos de hierro, ¿sí? La fortificación con hierro de los alimentos y la biofortificación, que es uno de los nuevos enfoques que se está utilizando. Cuando nosotros hablamos de la diversidad de los alimentos, obviamente que ustedes tienen las herramientas o tendrán las herramientas para poder mejorar lo que tiene que ver con aumentar la diversidad de alimentos con contenido de hierro en las dietas diarias. En cuanto a la suplementación, en realidad se administran suplementos orales de hierro, sales de hierro, en general es hierro ferroso. Hablamos fundamentalmente de sulfato ferroso y gluconato ferroso, que tienen una buena biodisponibilidad. Además son de bajo costo y por lo tanto son los más utilizados. Algunas consideraciones importantes: que estos suplementos se absorben mejor cuando el estómago está vacío, pueden provocar náuseas y dolor epigástrico, ¿sí? Cuando estamos hablando de un consumo elevado de dosis altas indicadas de hierro administrado. En general se suministra 60 miligramos de hierro día. Cuando se presentan tales efectos secundarios, muchas veces hay que buscar estrategias como consumir el hierro durante las comidas, pero teniendo en cuenta que determinados alimentos obviamente reducen la absorción del hierro medicamentoso. Los suplementos de hierro durante el embarazo es aconsejable en nuestro país. Además, ustedes tienen una guía elaborada por el Ministerio de Salud Pública sobre el manejo del hierro, fundamentalmente en niños y en mujeres en edad fértil y durante el embarazo. A pesar de los beneficios de los suplementos de hierro, por lo general han sido considerados importantes. Hay nuevas estrategias pensadas para incorporar fundamentalmente en el combate de la anemia infantil, que en nuestro país se está estudiando.
Cuando hablamos de fortificación de alimentos, ustedes saben que en general la fortificación ha ocurrido en nuestro país en la harina, también en la leche, hay alimentos fortificados, ¿sí? Los compuestos de hierro más biodisponibles son solubles en agua o ácido diluido y la fortificación se hace generalmente con se hace ya habitual en los países en los cuales además el problema es importante o endémico. ¿Qué formas de hierro son las recomendadas para la fortificación de alimentos? Fundamentalmente se habla de sulfato ferroso, de fumarato ferroso, de pirofosfato férrico y polvo de hierro electrolítico, ¿sí? La harina de trigo es el alimento fortificado con hierro más común y por lo general está fortificado con polvos de hierro elemental. Después, el otro gran tema, que es la biofortificación, ha comenzado a hablarse de este tema, ¿sí? Fundamentalmente relacionado con en cereales y leguminosas. Las estrategias incluyen la biofortificación a través de la ingeniería genética, pero hay mucho todavía por estudiar en nuestro país acerca de la biofortificación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta además otras cuestiones que tienen que ver con el control de parasitosis, porque la alta prevalencia de parasitosis tiene o guarda relación con la anemia y por lo tanto es importante el control de esta patología, fundamentalmente en niños. Y obviamente que fundamental la promoción de la lactancia materna durante los 6 meses de vida. Me parece importante, y olvidaba recordar, que el contenido de hierro varía de 25 a 56 miligramos por kilo en las diferentes variedades de trigo y 7,23 miligramos por kilo en los granos de arroz. Sin embargo, la mayor parte de este hierro se elimina durante el proceso de molienda. La absorción del hierro de los cereales y las leguminosas y las legumbres, si bien tienen un alto contenido de hierro, después baja abruptamente debido al contenido alto de fitatos y polifenoles. Por último, es importante que ustedes recuerden que algunos puntos claves que tratamos de repasar durante esta clase, pero que ustedes tienen que profundizar a través de la bibliografía recomendada, es que ustedes deben terminar este curso sabiendo explicar cuáles son las funciones principales del hierro, ser capaces de mencionar cuáles son las fuentes alimentarias del hierro, describir cómo se absorbe, cómo se transporta, cómo se almacena y cómo se excreta este mineral, conocer cuáles son los síntomas de la deficiencia, conocer los síntomas de toxicidad por el consumo excesivo de ciertos minerales y hoy en particular el de hierro. Y algunas cuestiones que me parecen fundamentales es que ustedes puedan describir cuáles son los factores que afectan la absorción del hierro, recordar que hay factores que aumentan dicha absorción, que tienen que ver con las demandas corporales altas para los eritrocitos, que tienen que ver con pérdidas de sangre, con el embarazo, con determinadas personas que tienen un entrenamiento físico importante, que también está aumentado cuando existen bajas reservas de hierro corporal,
que los factores que aumentan la absorción tienen que ver con el hierro en el alimento, con el factor proteico de la carne, con el consumo de vitamina C y la acidez gástrica. Por el contrario, aquellos factores que disminuyen la absorción tienen que ver con la baja necesidad de hierro, con la presencia de ácido fítico en granos integrales, fundamentalmente y leguminosas, con la presencia de ácido oxálico en verduras de hoja, con la presencia de polifenoles en té, café, vino tinto, con una acidez gástrica reducida y con un consumo excesivo de otros minerales como zinc, magnesio y calcio. Y recordar que las proteínas que están relacionadas con el hierro son aquellas, el hierro ubicado en proteínas funcionales como la hemoglobina, la mioglobina y enzimas que lo contienen. Pero tenemos hierro en proteínas de transporte, como la transferrina o la ferroportina, y tenemos hierro en proteínas de almacenamiento bajo la forma de ferritina o hemosiderina. Recordar que la mayor parte del hierro del cuerpo se encuentra en la molécula heme, y por lo tanto, cuando hablamos de heme, estamos hablando dentro de la hemoglobina y la mioglobina, que el hierro de la hemoglobina y la mioglobina tiene la capacidad para transportar oxígeno, que la hemoglobina contiene 4 compuestos heme, mientras que la mioglobina contiene 1. Recordar además que los eritrocitos viven alrededor de 120 días y conforme este eritrocito madura, expulsa su núcleo junto con su ADN, por lo tanto los eritrocitos no pueden duplicarse. Y entonces el organismo lo que hace es reciclar ese hierro de estos eritrocitos desgastados para producir nuevos eritrocitos y mantener una adecuada homeostasis. Recordar las etapas de la deficiencia de hierro nombradas y que la anemia se desarrolla cuando el número de eritrocitos cae por debajo de las concentraciones normales, que puede haber muchas causas de anemia, pero la falta de hierro para la síntesis de hemoglobina y la producción de eritrocitos en la deficiencia de hierro grave son las causas de anemia, y esto es importante recalcarlo, que además hablamos de sobrecarga de hierro y toxicidad. No todo es deficiencia, sino que a pesar de que la deficiencia sigue siendo el problema más importante de salud pública, este mineral también conlleva el riesgo de toxicidad. Por lo tanto, se ha establecido un nivel superior de 45 miligramos al día de consumo, y que cuando uno sobrepasa este consumo, sobre todo cuando lo hace a través de complementos y de alimentos muy fortificados, puede tener síntomas como náuseas, vómitos, irritación gástrica, diarrea y mala absorción de otros oligoelementos, que fundamentalmente hay que vigilar la sobredosis en los niños, en los menores de 6 años, porque los niños son más vulnerables a la intoxicación por hierro, mucho más de lo que son los adultos, porque sus mecanismos de absorción no pueden responder con tanta rapidez como los del adulto. La principal causa de sobrecarga en niños es el consumo de complementos masticables con hierro. Por lo tanto, en Estados Unidos, la FDA reguló que todos los complementos deben tener una advertencia sobre su toxicidad. Como precaución adicional, los complementos que contienen 30 miligramos o más por tableta deben envolverse en forma individual. Por último, el tratamiento de la toxicidad va a depender mucho de la causa subyacente, ¿sí? O sea, de lo que lleva a esta anemia. Aquí les dejo un material que me parece importante de autoevaluación para ustedes, con algunas preguntas
que pueden ser preguntas guías para evaluarse, ¿sí?, sus conocimientos en relación a esta materia. Y me parece importante que ustedes puedan, además de lecturas recomendadas, que allí les dejo, algunos textos, algunos libros que me parecen importantes que ustedes puedan acceder y leer sobre hierro, ¿sí? Tener en cuenta que en el mundo hay una iniciativa sobre micronutrientes a nivel mundial en donde ustedes pueden entrar a www.micronutrientes.org/home.asp y allí pueden profundizar sobre este mineral y sobre otros micronutrientes en los cuales son un problema para el mundo, como el ácido fólico, ¿sí? Por supuesto que hierro, iniciativas relacionadas con el consumo de vitamina A, etcétera, etcétera, que me parecen una buena oportunidad para repasar.